iniciar o inicio yo? Sí, se inició. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches a la comunidad de Ángel M, por aquel lado. Y buenas noches a la comunidad de Alan Ramírez, conferencista. Buenos días, buenas tardes también, dependiendo si lo ves posteriormente a este video en vivo. Estamos una semana más aquí compartiendo información con ustedes, información de valor, información importante. Y el tema del día de ahora, ya lo están viendo quizá ahí en el título del live, que es un tema bastante interesante, amigo. La intención es, creo que es de los temas polémicos, ¿no? Cuando dicen por ahí los dichos de que no hables de política, de religión y de dinero, dicen algunos por ahí porque hay varios puntos encontrados. En esta ocasión queremos hablar de un tema, va un poquito enfocado a la religión, ¿por qué no? Vamos a ver esa parte. Pero quizás si tú escuchas la palabra espiritualidad, relacionamos inmediatamente con la parte de la religión, ¿no? Y nuestra intención de este live, de este día, no es contrapuntear con ustedes, no es pelearnos, simplemente es reflexionar. En esta tarde-noche, la intención, aparte de compartir información, como siempre les comentamos, es reflexionar un poquito del por qué es importante este tema o esta área en nuestra vida. Recuerden que manejamos o estamos trabajando sobre la parte de la rueda de la vida. Y una de las áreas que maneja la rueda de la vida es la espiritualidad, que es un ingrediente importante para que tú tengas equilibrio en tu vida. Es lo que planteamos o lo que buscamos con esta famosa rueda. Entonces, presento a mi amigo Ángel M, que ya no es necesario presentarlo, ya todos los conocen, ya muchas veces que hemos grabado, pero gracias, amigo, nuevamente por una semana más aquí tenernos en tu espacio físico y en tu espacio virtual también de la página. Puedo cambiarnos un poquito el día, pero aquí estamos, amigo. ¿Cómo estás? Ok, bien, amigo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué hay, chicos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a sus transmisiones en vivo de Lecturas de Éxito con Ángel M, en compañía de mi buen amigo Alan Ramírez, conferencista. Y pues bueno, creo que ya dio el tema, ¿verdad? Ya mi amigo Alan ya lo presentó. Y bueno, como él bien dijo hace un momento, pues es un tema que de repente resulta ser polémico. Sí me gustaría expresar el hecho de que no tengo nada en contra de ninguna religión. Respeto todas las religiones, todas las formas de pensar en ese aspecto, pues, respecto a la religión. El día de hoy vamos a hablar de espiritualidad, un poco a lo mejor de religión, ¿verdad? Pero todo en el sentido y en el aspecto constructivo, toda la intención es esa. Como decía Alan, sumar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta parte de la espiritualidad tiene, pues yo diría que muchísimo que ver, ¿verdad? Con esta parte que dice Alan de la rueda de la vida, que es el equilibrio en el aspecto. Se me fue el avión, amigo. Déjame agarrarlo. El aspecto del crecimiento personal. Para allá iba. Y se me fue la palabra. Sí, entonces, pues por eso es que lo tomamos, ¿verdad? Es muy polémica, pero no es la intención, ¿verdad? Que entremos en polémica, sino que podamos compartirte algo que te pueda hacer funcionar para que te sume a esa parte de tu crecimiento personal, ¿verdad? ¿Y con qué empezamos, amigo? Ya dimos el tema, ahora vamos a iniciar, si te parece un poquito, amigo, nuestra intención es reflexionar un poquito, ¿no? De cómo nosotros, de cierta manera, vemos la parte de espiritualidad. Y me gustaría empezar, si me permites, un poquito el por qué es importante, o para mí, ¿no? De pronto me puse a investigar un poquito y sí hay muchos conceptos de espiritualidad, ¿eh? Bastante. Sí, encontré, acá hay tanto de espiritualidad. Para mí, incluso cuando doy conferencias, yo manejo un concepto o les hablo muy sencillo de lo que es espiritualidad. Y es que pues si voy a investigar unos conceptos, me di cuenta que sí hay bastantes. Pero déjenme pasar mi concepto, pero antes hago un poquito de contexto. Considero, y he escuchado a varios psicólogos
decir que como seres humanos necesitamos un modelo, no se tiene un modelo que es de un guapote, fuertote, o nada más una chica muy guapa. Bueno, me refiero a una persona que tú puedas seguir, alguien que tú puedas modelar, quiere decir hacer lo que él hace, y que sea mucho mejor que tú, ¿no? Que sea voy a decirlo así entre comillas, como un dios, algo que sea lo máximo, para que digas, yo quiero hacer allá, que sea como tu meta, ¿no? Hace tiempo hablábamos sobre metas, decir, yo quiero tener una meta de ser una persona tal como esta persona es. Y de esa manera, o de ese modo, nacen un poquito, es uno de los objetivos de las religiones. Te proponen o te describen, te venden, por así decirlo, una persona, un Dios, que es a seguir, ¿no? Jehová, Jesús, Cristo, los demás dioses que tengan. ¿Para qué? Para que tú tengas ese metamodelo, tengas tu ejemplo a seguir. Y todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, tú busques ser como esta persona. Incluso algunos tips lo manejan en varios rubros, pero aquí también en la parte espiritual, de que si, oye, yo tengo que tomar una decisión, ¿no? ¿Qué hago? Tengo que tomar una decisión difícil, ¿qué hago? Y te manejan algunos una sugerencia que dice, bueno, ponte en el chip o pregunta a ti mismo, ¿qué haría mi Dios, no? ¿Qué haría esa persona que es mi metamodelo? ¿Qué haría en esta situación? Pues accionaría o reaccionaría de esta manera, así, punto A, punto C. Entonces tú ya reaccionas de esa manera. Entonces, por eso algunos insisten que tengas ese metamodelo para que tú tengas un ejemplo a seguir, que de preferencia no es humano, porque como humanos tenemos defectos, tenemos ratos malos, tenemos cosas no tan buenas. Entonces esta persona que tú vas a seguir, esta parte de espiritualidad o Dios, supone que es perfecto, que no tienes un modelo, ¿no? Y vamos enfocando la parte perfecta. Entonces ese fue mi preámbulo, mi contexto. ¿Qué les digo en las conferencias? Yo sé que tengo muchos conceptos, ahorita nos haces el favor de transmitirlo. Pero ¿qué les digo? Para mí, ¿qué es espiritualidad? Para mí es tener una comunicación constante con esta persona que decía que es nuestro Dios, le vamos a llamar así Dios, en general, ¿no? Dios en general, la religión que practiques. Nuestro Dios y tú, que tengas una comunicación constante. Eso para mí es espiritualidad y es lo que he profesado en algunas conferencias que he dado cuando hablo un poquito de espiritualidad, amigo. Ok, muy bien, amigo. Pues mira, pues sí, a mí sí me gusta buscar conceptos, ¿verdad? Como tú dices, es muy grande y la verdad sí no pienso como meterme a leerles los conceptos, pero algo que vi, que me gustó fue que en el concepto de espiritualidad habla de la relación de esa parte interna del alma, del espíritu, dice, ¿no? Que es, que tú dices ahorita, que es esa conexión, ¿verdad? Sí. Pero me llamó algo mucho la atención, que también hablaba de filosofía, ¿sí? Okay. Y en uno de los conceptos hablaba de eso y me llamó bastante la atención porque no sé yo si el nombre del libro que te voy a dar es de filosofía o no. La verdad no he encontrado de qué es, pero es un libro que a mí me gustó mucho y que habla de esa parte como espiritual, pero como más razonable. No sé cómo explicártelo. Te voy a leer ahorita unos pedazos de ese libro. Okay. Ese libro se llama El Kybalión. El Kybalión. Y lo que habla, lo que te dice, a mí me suena mucho, ¿no? Me hace mucho sentido, decíamos en unos entrenamientos. Entonces, ese era como el concepto, ¿no? Que abarcaba toda esa parte, la conexión de toda esa parte, o el vivir en torno a eso, ¿no? Y de ahí, pues, se desprende gran crecimiento, pues, impacta bastante en el crecimiento personal. Y a lo mejor ahorita no me estoy dando a entender muy bien, pero más adelante, con lo que te voy a leer y lo que te voy a decir, creo que va a estar como un poquito más
más aterrizado, más claro, ¿no? Okay. Como dice mi amigo Alan, para mí, lo que para mí es la religión, para mí es como la religión y la espiritualidad, es como tú tienes una meta, tú tienes un objetivo, un fin, ¿no? Okay. Que es, para mí, ese objetivo, ese fin es la espiritualidad, es ese crecimiento espiritual, ¿sí? Es esa conexión con Dios. Y la religión es el camino para llegar a ella. Entonces, lo que te estoy diciendo es desde mi punto de vista, desde lo que yo creo, desde mis creencias, desde mis aprendizajes, ¿verdad? Entonces, hay muchas religiones, ¿verdad? De hecho, me enteré, por ahí un amigo me dijo que no son muchas religiones, nada más son 3. Y que de hecho, mira, le pedí que me las mencionara. Y aquí me las está mencionando. Es mi hermano Héctor Barza, ¿verdad? Es un extraordinario y maravilloso ser humano. Y él me decía, solo hay 3 religiones: la católica, el cristianismo y el judaísmo. Eso es lo que él me dijo. Me compartió, es lo que él me comparte. Me di a la tarea a buscar y sí, las mencionan con otros nombres, el grupo de religiones que vienen ¿cómo mencionaban? De las que se desprenden desde Abraham, vaya, ¿no? No sé si lo has escuchado, lo leído en la Biblia. Entonces, pero él me maneja esas 3, ¿sí? Y él me comenta, las demás son sectas, ¿verdad? Sin embargo, independientemente de todo eso, para mí la religión es eso, es nada más el camino que tú sigues para llegar con ese ser supremo, con ese Dios, con ese lo que tú creas, ¿verdad? Que viene a hacer conexión con tu ser interno, con tu alma, con tu espíritu, ¿no? Entonces, para mí, religión es igual a camino y espiritualidad es igual al fin o a la meta, que es ese crecimiento o ese ser y esa conexión con esta parte, que yo sí creo en Dios. Excelente. ¿Verdad? ¿Cómo ves, amigo? Interesante, ahí que nos comparte ahí un amigo Héctor Barza, las 3 religiones. Sí, completamente de acuerdo, ¿no?, contigo, que lo dijiste muy bien, que la espiritualidad sería como que el fin a llegar, y la religión es simplemente el método, ¿no?, ese camino. Puede haber varias, quién sabe cuál será la buena. Dice ahí 14.200 leí aproximadamente hace rato, y digo yo, pues un montón. ¿Religiones? Sí. De diferentes tipos, colores y sabores, ¿verdad? Culturas y todo. Sí, que tampoco que nos quieran ver aquí careta de sacerdotes o de pastores, no, eso no es la intención. Pero sí es ver en qué influye o cuál es el beneficio o el por qué, digámoslo así, en esta vida. O sea, si hablamos ya de trabajo, si hablamos, bueno, vamos a hablar más adelante, no sé, de pareja, de amigos, de desarrollo personal, que ya también hablamos. ¿Qué tiene que ver la parte espiritual, ¿no? O sea, ¿por qué sumarla al crecimiento? ¿Por qué la intención de nuestras pláticas? Obviamente es que tú, que nos estás viendo, en cualquiera de las 2 comunidades, mejores tu vida, lo hemos dicho, ¿no? Que con la información que damos mejore tu vida laboral, personal. Entonces, ¿en qué suma o en qué ayuda, amigo? Pregunta, según para ti, ¿en qué puede sumar, en qué puede ayudar que tú seas espiritual? Híjole. O que si digas que una persona puede ser exitosa sin que sea espiritual, puede ser una persona atea, completamente ajena a espiritual, y que sea exitosa. No soy experto, amigo. Sí, no, no soy experto, desde la opinión de cada uno de nosotros. opinión y desde lo que yo he visto. Sí. A las personas que yo más admiro, que tienen éxito, ya sea en pequeñas cosas, se podría decir, o grandes cosas, grandes exitosos o exitosos, no sé cómo llamarlo, de mediano rango, no sé, pero vaya, personas que conozco que son cercanas a mí y que son personas honestas, que son personas que han construido un patrimonio, que han construido una familia, ¿no? Que ves la unidad en la familia y que ves los principios que tienen, que viven bien, ¿verdad?
Y a ese tipo de personas y personas que admiro que son, por ejemplo, uno de los que admiro que es Lain García Calvo, es una persona súper espiritual y tiene pues, millones y millones de pesos, ayuda a muchísima gente y toda esta parte, y son personas muy espirituales, ¿sí? Y de las personas que te hablo son personas que son de una religión, que son de otra religión, ¿verdad? Pero que tienen ese éxito, ¿verdad? Que tú las ves y dices, son personas empoderadas, son personas abundantes, son personas que tienen gran crecimiento personal. Son Sin personas importar religión, ¿no? sin importar no es que la digas, religión. es que la religión A es la que te lleva al éxito, o la religión B. No. Practican alguna. Al fin de cuentas, mira, espero no ofender a nadie, pero para mí, híjoles, de repente pasa a ser como fanatismo el hecho de decir, es que esta religión, tú métete a la religión, y es lo que te va a llevar a crecer, a estar con Dios, no, incluso yo de repente empiezo a sentirme que no soy de ninguna religión, y yo no tengo religión, y yo trato de ser lo más espiritual que puedo, y parte de la espiritualidad me está ayudando a mí a cambiar la persona que era antes, ¿sí? Yo te puedo decir, y la gente que me conocía de hace, pues incluso a lo mejor de 5 o 6 años atrás, pero gente que me conocía de 16 años atrás, 15, 20 años atrás, te puede decir que no soy la persona que conocieron, ¿sí? No soy esa persona que era agresivo, esa persona que era iracundo, emblemático, ¿cómo se les dice? ¿Sí? Ese temperamento colérico que pues incluso llevaba a causar determinado daño, ¿no? Y que era esa persona de esas personas que tú dices, no, es que con esa persona, mi rayita, ¿verdad? De aquí para allá, de allá para acá, ¿no? Y gran cambio que ha existido, que existe en mí, ha sido debido a esta parte espiritual, ¿sí? Y que creo yo, al menos yo así lo creo, es la base de todo, ¿sí? Es la base de que de hecho en el libro que te digo, el Kybalión, habla sobre la psicología, no me acuerdo cómo la llama, pero yo la llamo la psicología antigua, que es la precursora de la psicología actual. Y la psicología actual, ¿qué es lo que trata? Las emociones, la mente, ¿sí? Y incluso en el libro del Kybalión hay un principio que se llama el principio del mentalismo, ¿sí? Y que hemos hablado muchas veces en este programa, que la mente, los pensamientos, son los que te generan las emociones, que son con los que tratan los psicólogos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que la espiritualidad es la precursora de todo, ¿sí? Que si tú dices, no, pues, ¿qué me dices respecto al dinero y la espiritualidad? Cabrón, pues la Biblia dice, Lain García Calvo, la Biblia es un libro de emprendimiento. Dice Lain García Calvo, yo le pregunté a personas que eran muy exitosas, ¿por qué si ellos no son de religión, no son católicos, no son así pues de religión, ¿por qué hablan tanto de la Biblia? Y esos grandes exitosos le dijeron, porque la Biblia es un libro de emprendedurismo, ¿no? De emprendimiento. Las lecciones, ¿no? Y entonces tú te vas a cada área o cada aspecto y te das cuenta que la base pues, es la espiritualidad, ¿sí? La conexión con Dios, con el Ser Supremo, como tú lo quieras llamar. Sí. Va, nos desviamos, creo. No, pero está bien bueno. Interesante, amigo, ¿no? Te di pequeñas cosas que vienen en mucho de lo que te voy a dar ahorita. Sí, no, pues adelante, si quieres iniciamos así con la información. Te voy a hablar de algo que se llama metafísica. Espero no meterme en broncas con eso, con la cuestión de la metafísica. No sé cómo la ven, yo lo llegué a ver anteriormente lo llegué a ver como una religión. No es una religión. No sé cómo explicártelo, cómo expresártelo, pero que de hecho lo que yo te estoy hablando ahorita, que me empiezo a considerar que no soy de ninguna religión, viene de esta parte de la metafísica y de los pensamientos y los principios que habla el Kybalión. De hecho, en la metafísica habla de los principios que habla el Kybalión. El Kybalión habla de 7 principios, que los llaman los 7 principios herméticos, porque vienen de Hermes Trismegistro. Hermes Trismegistro es Thoth, es Hermes, es
todo era en Egipto, me parece, y que diferentes culturas se lo quisieron apropiar y bla, 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 no, hay un show. Okay. No quiero meter más pero luego me voy metiendo. Mucha información. Pero entonces tienen esta relación, ¿no? La metafísica sería entonces, amigo, me acuerdo que una vez creo que la definimos. Te voy a decir qué es la ¿no? metafísica. Sí. A ver. Aquí viene escrita porque no me gusta meterme en broncas. Aviéntate, Porque luego no sé ni cómo explicarlo. Muy bien, a ver. Nada más voy a hacer lectura, ¿sí? Entonces, para que se preparen. Aquí les va. Dice, les voy a leer tal cual está en el libro, ¿va? Dice, la palabra metafísica. Quiero que sepan con respecto a la palabra metafísica que existe una creencia generalizada de que eso quiere decir brujería o espiritismo. Bueno, señores, la palabra metafísica significa más allá de lo físico, o sea, lo invisible, que no tiene forma. Entonces me voy a detener aquí un poquito. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es la espiritualidad? Sí, algo interno, algo más significa allá más allá de lo físico. Sí. O sea, lo que es invisible que no tiene forma, lo que es del alma, sí. Lo que es esa parte, ¿no? Que de hecho acabamos de hablar. Dice, pero de allí a que quiera decir brujería estamos muy mal parados, porque el aire es invisible y no tiene forma. Y entonces, si fuera brujería, qué mal estaríamos todos nosotros que estamos respirando. De manera que metafísica quiere decir simplemente más allá de lo físico, lo invisible y sin forma. Aunque ha quedado esta palabra ahora para denominar una filosofía práctica para la vida diaria, y te lo voy a leer de nuevo. Una filosofía práctica para la vida diaria, que es lo que te decía hace ratito, que me había llamado la atención, que habla de filosofía, ¿sí? En tu vida diaria. En tu vida diaria. Entonces, fíjense bien, basada en un descubrimiento sensacional que se realizó hace menos de un siglo y que se ha ido difundiendo por el mundo poquito a poco, y por ser sensacional se ha difundido en el mundo como se ha difundido, porque el mundo necesita algo que lo jamaque. No entiendo esa palabra. Una cosa sensacional para que se mueva, y esto es así, y se basa en el descubrimiento sensacional que les voy a decir. Bueno, ya hasta ahí, esa parte de lo que es la metafísica, hasta ahí. Nos quedaríamos también con el concepto de que es aquello que va más allá de lo físico, ¿no? Es más allá, más allá de la parte física, que de pronto se habla, algunos creo que ha ido avanzando mucho la parte de la medicina, pero de pronto la ciencia, se decía en algún momento que estaba peleada la parte de religión, espiritualidad con la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia busca que todo sea comprobable. Para que tú puedas comprobarlo, ocupas, dicen por ahí, no ocupas medirlo, ocupas tocarlo, ocupas palparlo, ocupas que tenga números, que ocupa datos, que tenga datos cuantitativos. Y acá, no sé, que es más allá de lo físico, ¿cómo lo miden? ¿No? Y es la parte ya donde de algunos doctores, algunos amantes de la ciencia, dicen, oye, es que hay un choque en esta parte. Algunos ya dicen, ya no, ya ahí van de la mano. Incluso también cuando he escuchado algunos podcasts, algunas informaciones sobre espiritualidad, dices, es que no van peleadas. Nos han dado cuenta de pronto que van de la mano, ¿no? La espiritualidad y la ciencia. De hecho, la metafísica dice eso, amigo, y te digo, el libro del Kybalión también. Algo que no había logrado entender ¿cómo dijiste esta parte de la ¿Ciencia? De la ciencia. La ciencia y la religión, no como tal la ciencia o la religión, sino que las personas, los seres humanos, son los que no entendemos. Claro. Porque la ciencia y la religión no son las personas, ¿sí? Son ideas, son toda esta parte, pero no, los que complicamos todo somos nosotros los seres humanos, los que aplicamos la ciencia, los que aplicamos la espiritualidad, la religión. Sí. Entonces, estos libros que te digo dicen que son dos cosas de lo mismo. O sea, incluso creo que es en el Kybalión donde lo menciona y no me acuerdo si también en el libro de metafísica, que la ciencia es lo racional, viene siendo el hombre, y la religión o esa parte de la espiritualidad viene siendo la mujer, que es lo sensible, que es lo emocional, que es esa parte, ¿sí?
Y me encanta esa parte porque es que es verdad. Y como tú dices, últimamente la ciencia se empieza a dar cuenta de esa parte, de que en realidad sí existe que esa vibración y que esas ondas de no sé qué madres, ¿no? Y que esos estados alfas y todo este show que viene de que lo está mencionando la ciencia, pero, pero la espiritualidad o estos libros o este tipo de filosofía de pensamiento ya tiene miles y miles de años manejándolo, ¿no? Hasta apenas están dando cuenta, lo que decía al principio, ¿no? Que de pronto, como seres humanos, ya tenemos información y pues somos seres que nos equivocamos, seres que malinterpretamos, seres que nos sesgamos hacia una opinión y por eso se va esta desviación, ¿no? Y algo que también los conceptos que leí, amigo, que se me hace muy interesante, que la parte de espiritualidad es despertar, cuando tú vas sobre el camino de espiritualidad o vas trabajando sobre esta parte de espiritualidad, es despertar un nivel o cierto nivel de conciencia de nosotros mismos. ¿Qué es la parte de conciencia? Esa conciencia es como que tú dices, oye, mira, yo te estoy respirando, no me he muerto, y ni siquiera dejé yo a los pulmones, oye, inhala, exhala, y el corazón bombea sangre. Hay cosas que están dando en mi cuerpo, algunos procesos, procedimientos que hacen los órganos para que yo pueda estar vivo y de pronto no estoy consciente, ¿no? Luego, cuando hago ejercicio en algunas conferencias, les digo, a ver, ¿a quién de aquí le duele el dedo gordo derecho? No, a mí no. ¿Y te habías hecho consciente que no te duele ese dedo? No, no te había dado cuenta, porque no, para ti son algo así como que de pronto no nos damos cuenta de ciertas cosas porque no somos conscientes. Es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero también la parte de despertar tu conciencia es darte de cuenta de muchas cosas, muchas más cosas, ¿no? Que va más allá. Quizá me ver un poquito el tema, quizá no tanto. Platicaba hace días con una persona. Veía hay un video de una tanatóloga, Gaby Barras, creo que se llama. No, Gaby Barras es la de Jordi. Gaby, no me acuerdo cómo se llama. Hablan sobre la parte de tanatología de la ciencia que te ayuda a superar, a entender el dolor de una pérdida. Pérdida normalmente la relacionamos con una muerte de un ser querido, ¿no? Pero también otro tipo de pérdidas. Entonces decía muchas veces, cuando hay personas que afectan mucho el que pierdes una persona, que fallezca una persona, es aquella persona, gente, que están muy enfocados a la parte material. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro cerebro no entiende el fallecimiento. Simplemente entiende que dejaste ver a alguien. Yo perdí a alguien, lo dejé de ver. Para la mente no es, mira, se murió. Para la mente no existe la muerte. Existe, pues lo dejé de ver. Ya tengo un día que no lo veo, 2 días, 3 días, 4 días. Lo dejas de ver. Entonces platicaba yo y esa entrevista la hace con Marco Antonio Regil. Dice, ¿por qué unos afecta más que otros? ¿O por qué es más grande el dolor que otros? Y mencionaba ya dentro de muchas cuestiones que de pronto no estamos tan enfocados en la parte espiritual. En la medida que tú seas más espiritual, no es que te duela menos, no es que llores más o llores menos, esos son los mitos que hay, pero te hace entender que no todo es material, que tú puedes sentir la presencia de alguien, puedes sentirte amado, sentirte apapachado o sentir el amor de alguien sin que lo tengas físicamente. Entonces, eso que te lleva a que tengas un nivel de conciencia diferente, a eso se refiere. O sea, entre más espiritual seas tú, mayor es tu nivel de conciencia. Esta misma mi padre, incluso lo he compartido un poquito, que no, mi madre falleció en 2018 y me acuerdo que una persona que fue muy, para mí una persona muy sabia, muy inteligente, es escritor, me acuerdo, me dijo algo que en un momento dije, no me causó mucho ruido, después me cayó el 20, no, reflexioné. Estuvo un rato conmigo ahí en el Glory y demás, junto con otros compañeros amigos. Ya que ya me voy, ya te acompañé, tengo otros pendientes, me voy tranquilo porque te veo tranquilo, ciertamente te veo tranquilo tú, esta pérdida tan grande, pero te veo tranquilo y veo que ha resultado de dos cosas, que tú estés tranquilo, que estés llevando tan bien estos momentos, lo veo que es el resultado de dos cosas. Una, la información que tienes, de libros y demás que has leído, y dos, la parte espiritual. Entonces de pronto me dijo, gracias, y me quedé con ese punto y después empecé a reflexionar cuando escucho estos podcasts, audios, te das cuenta que es eso, que te ayuda mucho a sobrellevar esas vicisitudes, broncas, malos momentos, tempestades que encuentras en tu vida, la parte espiritual, ¿no? Entonces sí creo que es bastante importante, amigo.
Ya lo habíamos platicado antes en la parte económica, de cómo te ayuda la parte espiritual, pero también en la vida creo que es necesario. Creo que tú Sí, es como que la base antes de todo lo de demás, todo. ¿no? De que tú seas exitoso en el área que tú desees. Te digo, o sea, como te comenté hace rato, eh, leyendo estos libros me di cuenta o estoy entendiendo esa parte, o sea, es realmente la base de todo. Y conforme tú trabajas todas esas áreas, eh, automáticamente estás trabajando eso. No puedes tener un crecimiento si no trabajas la espiritualidad. La Claro. espiritualidad es la base de tu ser, de lo que somos. Ya sea que la trabajes o no la trabajes, si la trabajas, pues hay trabajo espiritual. Si no lo trabajas, al final de cuentas estás siendo espiritual en menor medida, ¿verdad? Y eso a lo mejor no te está permitiendo tener lo que quieres o tener el crecimiento que quieres. Y por eso están las situaciones que están en tu vida, ¿no? Entonces, para mí es eso, como digo, no me gusta entrar en polémica, cada quien lo puede definir como lo entienda o como lo crea. Respeto muchísimo, muchísimo las religiones y lo que para cada persona sus creencias. Sobre todo, que para mí es lo más importante, ¿no? Aprender a respetar las creencias de los demás, dando nuestro punto de vista sin llegar pues a dañar de alguna forma emocional o de alguna forma a la otra persona sin agredir, vaya. Sí, menospreciar alguna religión, ¿no? Que alguien diga, es que yo soy religión A y esta religión a mí me ayuda a ser mejor persona. Dale por ahí. Chingón. Ellos en la B y Échale. me ayuda a mejorar el estudio, me ayuda a que sea un ángel completamente diferente de hace 6 años, 7 años. Perfecto, si eso estaba ayudando. Fíjate, Excelente. yo veo mucho esta parte de, últimamente he tenido contacto con ciertas cuestiones de lo que es las adicciones, ¿no? Okay. Tuve contacto en los últimos días, últimas semanas, con algo de eso y yo sabía anteriormente que hay lugares donde logran que las personas que tienen determinada adicción salgan de cierta forma, controlen de cierta forma esa adicción por medio del aspecto espiritual Sí. con determinada religión. Claro. ¿Sí? Y yo de repente pues ves a esa persona que era adicto, o no sé cómo se diga, o que es adicto, Sí. controlado, no sé cómo se diga, pero ves a esta persona que tiene este cambio y te habla y te dice hermano, ¿no? Y te habla de esa manera. Y yo, cabrón, pues, que eres de la religión sultana, mangana, perengana, no hay pedo, güey. Está cambiando tu vida, está chingón. Está ayudando a alguien. Sí, o sea, y yo no es que tienes que ser de tal religión, no, no. Si eres de esa religión, lo respeto, Sí. ¿no? Y creo que es parte de lo que también hace que tengamos una sociedad, pues, de cierta forma en paz, ¿no? Una mejor relación, ¿verdad? Sí. No quiero que se me pase el tiempo Pásame, para parte de lo que les estoy hablando viene aquí. De hecho, de lo que acabo de leer viene este librito, le llaman el librito azul, ¿verdad? En metafísica se llama Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Está y uno rojito, ¿verdad? 4 en 1 de Connie Méndez. Hay uno que es como rojito, naranjita también, que se llama también 4 en 1. Y trae bastante información que te lo voy a decir tal cual. Agarra y habla cosas de la Biblia desde un punto de vista que neta que yo jamás lo hubiera imaginado, lo hubiera pensado, y hace reflexiones y hace y habla desde un punto de vista muy diferente a lo que yo conocía o lo que yo había aprendido. Y me di cuenta de cuántas cosas estuve malinterpretando de lo que aprendí y de lo que había aprendido respecto a esta parte de la espiritualidad, que en realidad era religión, no era espiritualidad, ¿sí? Y que lo veía de una manera diferente. Cuando yo ya leí la Biblia
Y yo, de hecho, yo una vez le dije a mi esposa, es que yo no entiendo cómo puede haber un Dios tan malo, que nos castiga y que toda esa parte, ¿no? Y entonces viene este librito y dije, wow, empiezo a entender cosas que leí en la Biblia que decía, no manches, Dios, no seas tan gacho. Y aquí, ay, perdóname, Señor, lo veo de una forma diferente y entiendo lo que decías en la Biblia, ¿no? Lo que esas palabras que en la Biblia dicen y que tienen otra interpretación. Y es una interpretación bien padre. La neta es que te lo recomiendo. Se llama Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Y también te recomiendo el libro del Kybalión. Ojalá ya alcancemos. Que no, ojalá ya alcanzáramos a leer. Pero bueno, vamos a darle. Adelante, amigo, adelante. Te voy a leer sobre la fe. Antes de leerte lo que viene aquí en el librito, te voy a hablar lo que dice. Bueno, yo lo escuché de Lain García Calvo, pero creo que viene de la Biblia, creo que lo decía Jesús. No estoy muy seguro, pero yo se lo escuché a Lain, ¿no? Dice que Jesús describe la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Habías escuchado esa parte? De lo que no se ve, sí. La certeza que espera, no. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? Creen algo que físicamente no palpa, ¿no? No existe físicamente. Dice, la certeza de lo que se espera. ¿Tú quieres algo? ¿Tú deseas algo? Sí. ¿Tú esperas algo? Yo Entonces tienes la certeza de que se va a hacer. Sí. Y la convicción de lo que no se ve, que es lo que acabas de decir, que no lo puedes palpar físicamente. Pero él menciona algo muy importante y que dice, está acá. Es como decir que ahí está. Aquí está. Entonces, lo que tú piensas, lo materializas. Sí. ¿Sí? Todo el mundo está hecho de pensamientos materializados. Si tú ves esta taza, una vez un pensamiento no existía. Sí. ¿Sí? Entonces, espero que me estén dando a entender bien. Es esta parte, ¿no? Y me encanta esa frase, dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y vamos a empezar a leer lo que Connie Méndez en su librito azul dice que es la fe. Dice, habrás visto que la fe es un sistema, una manera de actuar. La fe tiene dos nombres, fe y temor. Los dos son una misma cosa y una misma fuerza. Se le llama fe. Ay, perdón, me perdí. Se le llama fe cuando se espera lo bueno. Se le llama temor cuando se espera lo malo. Así es tan simple como suena. Cuando tú sientes temor, estás presintiendo algo malo, o sea, presintiendo, anticipándolo, esperándolo con todas las fuerzas de tu alma, y él no se hace esperar. Lo estás llamando y tiene que atender porque tú lo mandas. Cuando te ocurre que tú estás teniendo, generalmente anuncias con aire triunfante. Yo lo sabía, lo presentía, y por supuesto tienes razón, pero ahora verás que no es que iba a suceder inevitablemente que tus facultades superiores o tus dotes de vidente te lo anunciaron, sino que tu pensamiento lo creó, atrayendo lo necesario para que se manifestara. Todo pensamiento que va acompañado por un sentimiento se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza. Esto forma parte de la ley primera. El temor es un sentimiento muy fuerte. Por eso es tan terrible todo lo producido por la combinación del pensamiento y temor. Los accidentes de tránsito que producen la muerte o invalidez, los infartos, el cáncer, la úlcera estomacal y tantas otras atrocidades que aquejan a la humanidad ignorante. Por supuesto te veo pensando en las causas materiales de todas esas cosas. Te veo protestando interiormente porque siempre se le ha dado importancia a la causa material. Por ejemplo, los gérmenes y microbios causantes de las muchas enfermedades. Pero es que esos virus y gérmenes no son sino efectos, a su vez, y no causas. La causa original está en la mente. El germen no es sino uno de los eslabones de una cadena. La enfermedad es el eslabón que le sigue. Te estoy tratando de llevar hacia atrás y no hacia adelante en el orden de la creación.
La causa material es un producto ya terminado. El diseño original, básico, es el pensamiento. Todos los demás que provienen después en lo exterior no es otra cosa que el material disponible para la realización de la obra. ¿Me comprendes? La fe es la otra cara de una misma moneda. Por una cara está el temor, por la otra la fe. La fe es positiva, el temor es negativo. La fe produce el aspecto bueno, el temor produce el aspecto malo. Nadie teme jamás que vaya a suceder algo se considera malo. El pensamiento que está acompañado por la fe es, pues, bueno, y se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza, al igual que su opuesto. Es posible aprender a tener fe. Ella viene por el conocimiento. El aprender a emplear la maquinaria de la fe, desaparece todo el temor. Tú sabes que la capital en tu país está en tal o cual parte, tienes ese conocimiento porque te lo han enseñado los que no lo conocen. Tú no lo pones en duda y sabes que si tomas el tren o el avión o el auto para dirigirte a la capital, vas para la capital y no para la luna. Pues eso es fe. Tú tienes fe en que la capital existe y que tu deseo o tu necesidad te llevan a ella. Tienes fe en llegar a ella, no temes llegar a la luna. El conocimiento destierra la duda. La fe destierra el temor. Ya sabes pues que el pensamiento negativo produce un efecto que llaman malo, que el pensamiento positivo produce un efecto que llaman bueno. Conoces el peligro de acompañar lo negativo con el temor. Esos resultados malos, efectos del pensamiento negativo y del temor, son los llamados castigos de las iglesias, y la gente buena han creído ser mandados por Dios. ¿Te das cuenta de la magnitud del error? Jesús dijo, tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. Aquí está expresado en una cápsula toda la explicación anterior. El pensamiento unido al sentimiento piensa en corazón, y la frase minúscula, así es él, encierra todo en un capítulo. Pues el hombre y su mundo son uno. El hombre y todo lo que él reproduce, exterioriza, fabrica, posee y reúne en su entorno, son uno con él y él. Más todo lo enumerado es un reflejo exacto de la imagen que tiene asentada en el alma. Salomón dijo antes y aún más claro, según piensas en tu alma, así es. Proverbios 23:7. ¿Ya lo entendiste, amigo? La fe, bueno, una pregunta te la hago, pero lo que decíamos, tener fe es pensar en el futuro y creer que va a suceder, ¿no? Decía acá que si lo vemos en la parte positiva, es tener fe; si lo vemos en la parte negativa, es tener temor. Esperarte que en el futuro, ay, es que voy a salir, me va a agarrar la lluvia, ¿no? Me voy a caer. Y es la parte de temor. Dice también que lo que nosotros pensamos o tenemos en nuestro corazón, lo dijiste hace rato, ¿no? Lo que tú creas, lo vas a crear. Perdón, lo que tú crees, lo vas a crear. Lo que ves. En este caso, me lo dice la parte del corazón, que yo pensaba que es como la parte de la mente, que no te lo hemos manejado, que así como es en tu corazón, lo que tú crees es afuera, ¿no? Se va a crear. No sé si estoy en lo cierto, amigo, me perdí, pero la pregunta, digo, ahorita no sé si comentar algo. Estamos hablando de la parte de espiritualidad, que alguien diga, oye, ¿por qué estamos en espiritualidad? Y nos lee algo de fe. ¿Cuál es la relación entonces, amigo, de la fe con la espiritualidad? No sabes. ¿O por qué lo maneja el libro en la parte de fe? No sé, amigo. Me gusta ser sincero. Okay, Creo, no te puedo responder esa pregunta. Voy a investigarlo. Pero ahí te va. A ver si responde algo. Yo te he hablado mucho de Laín García Calvo. ¿Sí? Entonces te digo que Laín García Calvo es muy espiritual. Entonces, él te habla de lo que te digo que habla el Kybalión, que hay un principio que se llama el mentalismo. Laín García maneja todos los principios de la metafísica del Kybalión. Okay. Y uno de esos es el mentalismo. Y el mentalismo te dice que lo que tú ves en tu mente lo produces. ¿Verdad? Es lo que habíamos hablado. Sí. Hace rato. Entonces, si tú tienes fe, que acabo de decir,
¿qué es la que de lo que no se ve? ¿Qué es la certeza o la confianza de lo que no se ve? La certeza de lo que no se ve. Ujú. Y es también anticiparse al futuro Y esperar. de lo que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí te dejo. Entonces, Por ahí, vale. tú tienes la certeza, quieres algo, deseas algo y tienes la certeza. Sí, ¿En dónde se crea esa certeza? en la mente. En la mente. Ahora que menciona la parte del corazón, quiero pensar que como que la parte interna, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos hablando de la parte de la espiritual con la relación que te digo que uno de los principios dice que todo es mente? Sí, en Sí. que es la parte Entonces, intangible, no sé si responde a la pregunta y si encuentras la relación Sí, que sí. tiene. ¿Sí? Yo lo tomaría también, yo sé que la pregunta es para compartir opiniones, yo tomaría como que sería la fe es saber que existe ese despertar de la conciencia o ese, les mencionaba al principio, como que ese Dios, aunque no lo vea, aunque no lo palpe, aunque no lo pueda tocar o leer, pero existe, ¿no? ¿Cómo lo veo o cómo sé que ese es el camino espiritual? A través de la fe. Sé que si yo incremento, mejoro, practico mi espiritualidad, voy a ser mejor persona como a través de la fe, ¿no? Y tengo fe de Y que tienes fe en que vas a ser una mejor persona. Exactamente. Y te estás viendo como una mejor persona. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde voy? No trato porque de repente sentí como que estaba cerrando eso que estás diciendo y no es así. No. Yo lo sentí, no porque lo pienses. Entonces, ¿hacia dónde voy? Se me fue el avión. Es como una. Se me fue de tiro lo que iba a decir y se me cerró. En la cuestión de la fe estamos hablando, ¿ah? Sí, sí. Todos los principios que te habla, amigo, todos los principios que te habla lo que estoy diciendo de metafísica y el Kybalión, como es el de que todo es mente, tienen relación con esto que estás diciendo de la fe. Sí. Y dices tú, es que creo en Dios, o creo es creer en Dios, o es creer en algo así, es lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, si tú te ves siendo mejor persona porque crees en Dios, te estás viendo, es mental. Sí. ¿Sí? Y todos esos principios hablan de esa parte como más de una manera más como de filosofía, pero si los analizas, te das cuenta que es eso. ¿Sí? Y la neta es que yo estoy entendiendo cosas en las que yo decía, es que ¿por qué existe esto? ¿Y por qué dice mi religión esto? ¿Y por qué o sea, ¿cómo es todo como por arte de magia, ¿no? O sea, como de la forma en que yo conozco el concepto de magia, Sí. creo que es como muy parecido a lo que todos lo conocen. Pero no es como así, es que, ¿cómo te lo explico? Creo que necesitas de leer el libro, ¿verdad? Es esta parte como de filosofía, pero entiendes por qué existe tal cosa, ¿no? Tal cosa que no se ve. De repente, yo había escuchado en algunos seminarios, cuando estaba en redes de mercadeo, que decían esta parte de que no lo crees porque no lo ves. Métele el dedo al contacto. Tampoco se ve. No, es que sí, entonces sí existe, sí, pero no se ve. Sí. Entonces, ¿cómo dices que no existe porque no se ve? ¿Sí? Entonces, me está ayudando a entender toda esta parte. Y los principios del Kybalión están bien perrísimos, ¿no? Entiendes lo que habla, por ejemplo, ahorita la fe, lo que leímos en la fe, que la fe es lo bueno, ¿sí? Y ¿cómo le llama lo negativo? Que esperas algo positivo de la fe y lo negativo será el temor. El temor. Tener fe. O sea, la fe y el temor, haz de cuenta que ¿qué es el miedo? Es la fe en lo malo. Sí. ¿Va? Así de sencillo. ¿Qué es lo miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo es la fe. Okay, sí, ¿no? Sí. La fe en lo malo. En que algo malo va a suceder. En un futuro. ¿Qué es el miedo? Que algo va a pasar malo. ¿No? Entonces, la fe y el miedo pues vienen siendo lo mismo.
Enfocadas diferentes. Sí, o sea, la fe. Polos. Ajá. Sí, entonces, es esa parte. Y uno de los principios habla de que. De esta dualidad, ¿no? Sí. Uno de los principios del Kybalión. Ya son las 8:58, amigo, y traigo como 5 lecturas y apenas llevo 2. Vamos, como la mitad apenas aquí. A ver. Pero no ha saludado ahora. No, a ver. Y tampoco han puesto quién está conectado. Una ahí. disculpa, Roy. Angélica, la primerita. Mira, dice, Angélica. en algún tiempo confundí la espiritualidad con la religión, tal vez en algún momento. A todos nos pasó. Yo la concibo como mi relación conmigo y plenitud, y de ahí dar lo mejor a mis cercanos y el mundo. Gracias por Habla sobre la compartir, religión. Angélica. Y luego dice que Roy lo está viendo, Lucy Guzmán también. Roy, Lucy. Saludos a quienes me aparecen y a quienes no me aparecen también y que lo está viendo, si no lo estoy. Manden mensajito, emoji, porque recuerden que no sale, no podemos ver quién está conectado si no mandan ahí su comentario. Nada más vemos conectados, vemos ahí 5,232 conectados, pero no podemos ver quiénes son, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, continuamos. Continuamos. ¿Sale? La recta final, que ya son las 9. La 9. Pues queda mucho. Yo pienso que nos levantamos a las 10. A las 10 se acaba la transmisión de hoy. 2 horas de Si transmisión. no me regaña mi esposo. A ver, este está. Híjole, este está largo. A ver, déjame ver qué tan. Esto está, pero es. Ah, no, aquí está. No, está bien. Dice la palabra. La palabra. Ahí va. Mande mensajito de quién se conectó para saludar. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Así comenzó Juan el apóstol su evangelio. Hasta ahora se había creído que el Verbo no podía ser otro sino Jesucristo. No, las 14 primeras estrofas de su evangelio las escribió Juan como una lección y como una afirmación metafísica para preparar su mente a lo que iba a decir, para que todo fuera de acuerdo con la verdad. He resumido las estrofas para no alargar indebidamente esos textos. La afirmación no tiene conexión con el evangelio en sí. El verbo significa lo que es, la palabra, pero expresado en los términos poéticos y grandilocuentes que tanto gustaban en aquella época, la palabra es el pensamiento hablado. Y en ese sentido, déjame subrayar aquí, el pensamiento hablado, es el pensamiento hablado. La palabra es el pensamiento hablado y en ese sentido la empleó Juan, convocando a la verdad para que hablara por él en sus palabras. Se hizo carne, fue el decreto que se manifestó. ¿Hasta ahí me copias, amigo? Sí. Sí. La palabra es el pensamiento hablado. Sí. Y luego dice, se hizo carne, ¿verdad? Fue el decreto de que se manifestara. Entonces, el pensamiento se materializó, ¿va? Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y habitó entre nosotros, es la reafirmación de este decreto. Al mismo tiempo es una información para la posteridad. En el principio, Juan fue enseñado íntimamente por el propio maestro de la metafísica cristiana y nos asombra lo bien que expresa el proceso de la frase se hizo carne y habitó entre nosotros. Además de que de un solo golpe afirma la fe. La fe es la evidencia de las cosas que aún no se ven. La Biblia toda es un poema. Jesús dijo, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Más claro no puede expresar la misma verdad. También dijo, no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, porque lo que de la boca sale, del corazón procede. Otra diáfana manera de expresar la misma verdad se lo dijo a los judíos para rebatirles la creencia de que era malo comer ciertas cosas como lo de comer en la compañía de los gentiles. Sin embargo, nada de esto ha sido tomado en serio por las iglesias y la gente, imperdonable en los sacerdotes. Continúan hablando tonterías sin darse cuenta que cada palabra que pronuncia
es un decreto que se manifiesta en ellos y en sus vidas, sobre todo aquello de que la voluntad de Dios, algo desagradable y duro de aceptar. Te propongo que resuelvas un día poner atención a todo lo que digas durante ese día. Te sorprenderá la cantidad de decretos negativos que lanzarás. Vamos a recordarte algunos de los que emplea la mayoría a diario. Y tú entre estos. Por supuesto, los negocios están malísimos, las cosas están muy malas, la juventud está perdida, el tráfico está imposible, el servicio está insoportable, te vas a caer, te vas a matar, te va a pisar un carro, yo no puedo probar eso, mi reumatismo, mi mala digestión, bla, 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 bla. Una vez pronunciado el decreto, procede a manifestarse. Y todo eso es mentira. A la luz de la verdad, el ser es mentira. Todo eso es dicho por costumbre, sin pensarlo siquiera, porque del corazón procede. Todo fue grabado con la palabra y el sentimiento fue aceptado por el pensamiento. Claro está, las imágenes ya están en lo que se llama metafísicamente cristalizadas en el subconsciente por venir desde muchas vidas anteriores. Al principio tu conciencia no captará la posibilidad de reformarlo todo, pero devanando la cuerda se llega al hilo. Basta con un gramo de buena voluntad, basta con el deseo expresado o simplemente sentido para comenzar a deshacer toda la cristalización. Basta con que cada vez que te encuentras expresando un pensamiento negativo lo niegues, lo rechaces y digas que ya no aceptas más esos conceptos. Luego ve a la verdad del ser. Da gracias con toda tu alma por la sublime oportunidad que se te ha brindado para limpiar tu subconsciente y sanar tu alma de un solo golpe. Te has confesado, arrepentido y perdonado, pues la confesión y el perdón no son válidos sino frente a uno mismo. Después, si tú eres católico, puedes cumplir con los preceptos de tu iglesia si tú quieres, pero al primero a quien hay que perdonar es a uno mismo. Hay personas que no se perdonan jamás el haber faltado en algo y por lo tanto se odian. Eso es soberbia y venganza. ¿Con qué derecho buscan el perdón de otro? Jesús dijo: el hombre de su mal caudal saca cosas malas, de su buen caudal saca cosas buenas. Ama a tu prójimo como a ti mismo implica una autorización para amarse en primer término y al prójimo en segundo. Tenerse respeto y dignidad, aceptarse uno tal cual es sin exigencias desmedidas y comprender que fallar es humano y el perdonar es divino. Primero pronunciar la palabra de verdad por uno mismo para poder pronunciarla por el prójimo. La palabra es el pensamiento hablado. Luego está regida por la primera ley de la creación, que en los textos clásicos se llama el principio de mentalismo. Esta primera ley te la expliqué en los 4... Ya, hasta ahí. Sí, ya lo demás es... palabra del Señor. Sí, ¿cómo ves, amigo? Entonces, remontándonos a esta parte, dice, la palabra es el pensamiento hablado. La palabra es el pensamiento hablado. Dice que lo que hablas se convierte en realidad, no creo que lo puse ahí, pero que realmente se hace realidad, ¿no? Lo materializa, así es que es esta parte, no sé si recuerdas, amigo, que te había mencionado algo de esta parte, que es todos esos pensamientos negativos que tú estás teniendo, bueno, que se tienen a veces, estos pensamientos los materializas y la palabra no es más que ese pensamiento, eso que tú estás pensando, lo estás hablando. Sí. Eso viene siendo la palabra, ¿no? Y entonces te voy a leer algo que traigo aquí que tiene relación con lo que estamos hablando. Dice que habla sobre esta parte de orar, ¿sí? Dice: orar es mantener la imagen mental de lo que tú quieres lograr todo el tiempo como si ya estuviera hecho. ¿Sí? ¿Por qué pasé a esta palabra o este concepto que es la oración y que es orar? Tiene que ver con lo que estamos diciendo. Dice, Jesús dijo: todo lo que pidas en oración creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. ¿Sí? ¿Qué es
¿qué es la oración? ¿O cuándo es cuando estás orando? Es pregunta. ¿Cuándo es que nos Sí, o sea, el orar, ¿qué es el orar? ¿Qué es orar? platicar con esa persona que tú Ok. crees como Dios, ¿no? Sí. Según Elaine García Calvo, que de hecho con él es con quien lo escuché, que dice que San Pablo decía orar sin cesar. ¿A qué se refería San Pablo cuando decía orar sin cesar? Que es que todo el tiempo estés pensando en, o sea, no era que todo el día estuvieras de rodilla, Señor Dios, ¿no? Haciendo eso. Okay. Orar sin cesar, ¿qué es? Es estar todo el tiempo pensando en aquello, ¿no? En lo que tú quieres que se materialice. Entonces, de aquí saco esta conversación, este tema, amigo, de qué es lo que hacemos. O sea, acabo de leer una partecita que habla en este tema de la palabra, y te voy a volver a leer algunas frases. Te vas a caer, te vas a matar, te va a pisar un carro, vas a romper ese vaso. ¿Qué es lo que estás haciendo? Orando en voz negativa. En negativo. ¿Y qué es lo que sucede? Como típico niño, no te vas a subir, y entonces, que te vas a... ¿qué es lo que haces? Que tu oración mental por medio de la palabra, o sea, la sacas por medio de la palabra. Sí. ¿Y qué es lo que haces cuando lo sacas por medio de la palabra? Se materializa. La materializas. ¿Por qué? Porque luego dice, y el verbo se hizo carne. Es decir, se materializó. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando empiezas a hacer este tipo de análisis, con esto que te estoy diciendo, empiezas a entender grandes cosas. Y entonces, esto, por ejemplo, que estamos hablando en el aspecto espiritual, ¿por qué de repente no crecemos? ¿Por qué no tenemos éxito? ¿Y cuál es la relación que tiene con ese crecimiento personal? Todo el tiempo estamos hablando en negativo. Sí, yo no puedo grabar live, yo no puedo dar conferencias. Lo que tú quieras, ¿no? Bueno, para mí es algo bien cañón, ¿no? Sí. Dice el libro, el libro del Kebalión habla sobre, se develó el manto de Isis o algo así, dice una frase con los egipcios, que cuando se devele el manto de Isis, creo que así dice, si estoy mal y alguien sabe, corríjame, si alguien sabe, pero ¿a qué se refiere? A que se te cae este velo, que es lo que te estoy hablando, se te cae la venda de los ojos, que es lo que tú decías hace rato. ¿Sí? Entonces te empieza a caer la venda de los ojos y empiezas a entender muchísimas cuestiones, y entonces eso, tener el conocimiento o tener la interpretación, si no digo la correcta, pero sí una interpretación más acertada, ¿sí? O que hace como más sentido con esa parte espiritual, dices, bueno, al menos yo ahora entiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues cambiarle, ¿no? Cambiarle, en lugar de estar orando en negativo, empiezo a orar en positivo. Claro, fe en, sí. En lugar de temor, que sean... Y que son cosas que hemos estado hablando anteriormente y que considero, amigo, que muchos, así como que a mí me pasó, lo hablamos sin entenderlo. ¿Sí? Porque yo sé o sea, yo sé que tú te acuerdas que en lives anteriores hemos hablado de que piensa en positivo, pero no sabes de dónde viene el piensa en positivo. ¿Por qué? O el por qué piensa en positivo. Pues por esto, porque si no piensas en positivo, piensas en negativo, se materializa. Luego lo hablas y lo materializas. Y que viene de esta parte espiritual, que era lo que te decía hace rato. Ve todo lo que haces, toda tu vida, todas esas áreas que tú hablas de la rueda de la vida, míralas, léete estos libros y vas a ver que todas esas áreas se encajan aquí y de aquí vienen. Nada más que se han ido. Una persona me enseña a mí, yo le enseño a otro, y cada uno lo va interpretando de cierta manera y lo explica como lo entiende, como yo lo entiendo. Pero las raíces no las estudiamos. Y entonces nos volvemos unas disco rayado que nada más repite y repite, pero no lo entendemos.
y si no lo entendemos no lo sentimos. Sí. ¿Sí? Y si no lo sentimos es más difícil que lo puedas materializar. Yo estoy Muy muy cierto, amigo, no, pues sí, ya se nos va el tiempo. Muy interesante, creo que fue un live muy profundo, de mucha reflexión. Fueron conceptos creo que muy sencillos, pero sí que te dejan reflexionando, ¿no? Aparte que hacíamos de espiritualidad, de fe, de oración. Y bueno, yo quisiera terminar, si me permites, amigo, dando gracias a tu comunidad, a la mía, pero sobre todo también aterrizando lo que decía al principio, ¿no? El por qué es tan importante la espiritualidad en tu vida para que te vaya mejor. Dijimos, estamos hablando de varias áreas de la vida, de tu rueda, y la base es la espiritualidad. Dijimos, no importa la religión, es diferente la religión con la espiritualidad. Tú profesas la religión que tú quieras, siempre y cuando consideres, creas, pues puedas comprobar que te ha hecho mejor persona esa religión que estás profesando, dale, adelante. Pero el objetivo es que seas mejor persona, que trasciendas, que puedas tú dejar tu legado, que puedas tú mejorarte, como tú decías. Qué padre que decías, hace 5 años yo no soy ni la mitad de la que era hace 5 años, o no soy ni la mitad de la que era hace 3 años. ¿Qué me está pasando? Pues estoy leyendo y estoy aplicando, ¿no? ¿Y cuál es la base? La parte espiritual. Entonces, esa es la reflexión de su servidor para el día de ahora, el live. Gracias por conectarse a la gente que se conectó, gracias por vernos. Hoy cambiamos el día de jueves a viernes por el compromiso que teníamos, pero ya veremos, ¿no, amigo? ¿No? Si lo dejamos los viernes o algo así, ya platicamos, Sí, les avisamos. Igual, gracias por vernos, como les comentamos, compartan, comenten, eso nos ayuda a que tengamos mayor exposición en Facebook, ¿no? Que esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, de manera gratuita, desinteresada, pero ayuden nada más a compartir. ¿Para qué? Para que más gente nos conozca y llegue este mensaje. No sabes a quién le puede ayudar, no sabes a quién le puede servir este mensaje, ¿no? De parte es todo, gracias a la comunidad de Ángel M, gracias a Alan Ramírez, conferencista, gracias Ángel por el espacio, y pues te cedo la palabra, amigo, para... Bueno, muchas gracias, amigo. Yo nada más para terminar, un saludo también a Patti, Patti Zárate, a la hijada, y a Alex Toriz, dice, lo está viendo. También un saludo para ustedes. Y bueno, pues nada, ya nada más, no sé, ¿qué piensas, amigo? Si retomamos el tema en la siguiente, ya lo veremos, ¿ah? Sí, platicamos. Porque sí quedó algo. Quedó mucha información, bueno, mucha información muy importante. Pues bueno, agradecer nada más, ¿verdad? Agradecer a todos los que se conectaron por estar por acá. Y pues darles las gracias y pues bueno, ahí nos estamos viendo el siguiente live, ¿verdad? Posiblemente, como dice Alan, a lo mejor queda en viernes nuestros lives, nosotros. Entonces, pues nada, desearles una excelente noche, ¿verdad? Esto fue Lecturas de Éxito con Ángel M. Hasta la próxima, que estén muy bien. Salud y vida para todos.